Seguimos viendo posibilidades disponibles en el mercado con controles, herramientas y otras opciones por parte de terceros, y hoy nos centramos en los controles gratuitos de DevExpress para .NET MAUI. La comunidad de .NET, y en concreto la comunidad de .NET MAUI, es espectacular. Desde hace un tiempo mantengo este repositorio llamado awesome.net MAUI, que es un recopilatorio de todo el conjunto de librerías, herramientas e información que puede ser útil a la hora de desarrollar aplicaciones para .NET MAUI. En concreto, tenemos un enorme conjunto de plugins y librerías añadiendo controles, herramientas para poder crear y completar la funcionalidad pendiente de nuestras aplicaciones con MAUI. Recientemente también empecé una serie de vídeos donde tomamos algunas de estas librerías open source y empezamos a realizar un vistazo a cómo funcionan, dar visibilidad, a qué ofrecen, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tenemos muchas librerías de terceros a un precio bastante razonable o incluso, como ocurre en el día de hoy, que ofrecen de forma gratuita un conjunto espectacular de controles o herramientas. En concreto hoy venimos a hablar de DevExpress. DevExpress ofrece un set gratuito de controles para .NET MAUI, entre los que se incluyen controles como, por ejemplo, un Collection View, un listado, controles para editar formularios, por ejemplo, controles con diferentes gráficas para mostrar datos de una forma muy visual, etcétera, etcétera. En el día de hoy vamos a realizar un vistazo a qué nos ofrece DevExpress con estos controles gratuitos. Como de costumbre, vamos a ver todo el conjunto de controles, tanto en código como en funcionamiento, para hacernos una idea de qué ofrecen. Vamos a comenzar viendo en concreto en funcionamiento todos los controles para a continuación ver cómo podemos utilizar estos controles en nuestras aplicaciones, qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que hacer para obtener estos controles y cómo podemos incluirlo directamente en nuestras aplicaciones con Packete Nugget, para por último echar un vistazo a el código, cómo utilizar estos controles, sobre todo los controles principales que probablemente serán los más utilizados. Comenzamos pues viendo la aplicación de ejemplo que tiene incluida DevExpress. Esta aplicación está disponible tanto en Google Play, en la tienda, como también está disponible en TestFlight, en el caso de iOS, y está disponible todo el código en GitHub. Es una fuente bastante interesante para poder ver el código, cómo crear, por ejemplo, un listado con pull to refresh, etcétera, etcétera. Hay ejemplos concretos exponiendo cada una de las opciones de cada control y es una opción bastante cómoda para poder aprender también cómo utilizar la librería independientemente de la documentación, de la cual hablaremos un poco más adelante, aunque te adelanto que la documentación es bastante buena. Así que volvemos a nuestro dispositivo donde tenemos la aplicación corriendo. Es una home que expone todos los controles y vamos a comenzar desde el principio hacia el final viendo el Collection View. El Collection View o List View es exactamente lo que te imaginas, que también existe en el core de .NET MAUI un control para mostrar listados. Por defecto tenemos listados verticales, aunque el control también expone opciones para crear listados horizontales. Tenemos opciones para hacer pull to refresh. Tenemos opciones para carga infinita de datos, es decir, una vez que llegamos al final, poder invocar un comando para obtener más datos y refrescar la interfaz de usuario. Y luego tenemos casos avanzados como por ejemplo crear layouts más complejos, como por ejemplo celdas con diferentes alturas. Tenemos opciones para realizar comandos, como por ejemplo opciones de swipe para poder eliminar celdas, etcétera, etcétera. Además incluye opciones como por ejemplo drag and drop, opciones de cruz, etcétera. Por ejemplo, opciones de drag and drop, por ejemplo, crear un listado y reordenar prioridades, etcétera. Luego tenemos un control que viene a cubrir un área muy interesante, sobre todo en escritorio, donde es habitual ver un tree view, un control donde tenemos un árbol jerárquico, donde vamos expandiendo ítems para poder acceder a diferentes elementos. Muy habitual
a la hora, por ejemplo, de gestionar entre un directorio, un directorio de archivos, etcétera, etcétera. Podemos tener tree views con personalización, podemos personalizar cada ítem con diferentes opciones, podemos enlazar elementos, lo veremos un poco más adelante. Otro control muy interesante, donde también veo su uso muy potencial en el escritorio, es el data grid. El data grid es un control pensado idealmente para mostrar un volumen alto de datos de una forma compleja, con diferentes columnas, etcétera, etcétera. Este sería un poco el funcionamiento básico, el mostrar datos en forma de data grid, aunque por supuesto podemos hacer opciones de agrupado, podemos tener opciones para poder editar o filtrar celdas, por ejemplo. Vamos a filtrar, podemos editar y podemos aplicar filtros por prioridades, etcétera, etcétera. Podemos tener también opciones de swipe, como ya teníamos anteriormente en el Collection View, opciones de virtualización, es un control donde probablemente el volumen de datos va a ser muy alto, así que tener opciones de virtualización donde solo se rendericen las celdas que tenemos en pantalla y reutilización de celdas para tener el rendimiento más óptimo es muy importante. Igual que teníamos en el Collection View, podemos hacer Pure to Refresh para poder refrescar el control. Luego tenemos opciones avanzadas en el data grid, como layouts más complejos, podemos personalizar los ítems para tener celdas con diferentes alturas, etcétera, etcétera, apariencias personalizadas, en fin, un control sumamente importante que no tenemos directamente en el core de MAUI y viene bastante cubierto con todas las opciones básicas esperables en un control de este tipo. Lo siguiente importante que cuenta la librería son controles de chart, gráficas. Es un elemento visual muy importante a la hora de mostrar datos, aparte de las opciones básicas como mostrar gráficas con barras, con diferentes formatos o líneas. Tenemos gráficas más complejas, como gráficas de corte financiero, líneas con puntos o círculos, etcétera, etcétera. También tenemos opciones avanzadas para personalizar los diferentes ejes, vertical, horizontal, modificar, por ejemplo, la orientación del texto. Tenemos opciones para crear templates y modificar, por ejemplo, por supuesto, leyenda, modificar los ejes, la apariencia de dibujado del contenido con gradientes, etcétera, etcétera. Podemos crear gráficas con actualizaciones en tiempo real. Tenemos opciones de selección. Podemos dibujar múltiples ejes. Y también podemos gestionar datasets o conjuntos de datos muy elevados. Total de puntos muy grande. Vale, continuamos con más controles interesantes y el siguiente también muy interesante es el calendario. Otro control habitual, por ejemplo, creando páginas de booking, de reservas, de, por ejemplo, hoteles o cualquier otro tipo de elementos, gestión de calendario con vistas de qué hacer en el día, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes vistas, ya hemos visto la vista mensual, la vista de la agenda, tenemos vistas del día, tenemos vista de la semana, tanto a nivel de trabajo como normal, y la vista mensual que ya hemos visto. En este caso, por ejemplo, rellena de citas, podemos seleccionar una cita, navegar al día, seleccionar la cita y ver los detalles. Luego tenemos una serie de controles que han llamado Utility Controls y son controles que podemos utilizar en combinación con otros elementos. Por ejemplo, tenemos controles Slide View, podemos hacer slide vertical, horizontal, añadiendo looping, no looping. Al final te recordará un poco al control carrusel incluido en .NET MAUI. Opciones de toolbar, de nuevo sumamente interesante en diferentes tipos de aplicaciones, sobre todo en escritorio. Gauge, controles con radial gauge tenemos diferentes. Algo bastante interesante en combinación con todo el conjunto chart de controles de gráficas que teníamos anteriormente. Loading View es súper interesante, sobre todo en mobile, es bastante utilizado
para renderizar algo e indicar al usuario la carga de datos. Tenemos controles con diferentes checkbox, tenemos controles con chips, que son estos elementos que tenemos justo aquí. Vienen heredados de diseños de interfaces en Android. Luego tenemos conjunto de data editors o controles para editar datos. Tenemos controles con desplegables, controles con passwords para obtener datos de un calendario, tener datos numéricos, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí los equalizers, son un range slider con un diseño bastante interesante que podemos personalizar. Vienen diferentes diseños de forma predeterminada, aunque tenemos opciones de personalización. Editores de imágenes, tomar fotos, acceder a la galería, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes controles relacionados con captura de datos. Ya hemos visto también captura de fecha, hora, etcétera, etcétera. En este caso, lo que podemos hacer justo aquí es todo el conjunto de opciones de personalización. Por ejemplo, si queremos con el radius, dónde queremos los bordes redondeados, o si no, si lo queremos directamente cortado, si queremos el fondo relleno o no, o solo dibujar el borde. Tenemos bastantes opciones de personalización y también de gestión de errores, lo cual es bastante interesante. Por último, relacionado con todo el conjunto de captura de información, formularios, tenemos Action Sheets para obtener datos de forma contextual. Tenemos igualmente menús contextuales para realizar acciones contextuales con respecto a un elemento. Y, por ejemplo, viendo esta última página, se puede ver una combinación de todo el conjunto de formularios para capturar todos los tipos de información con todas las opciones que hemos visto anteriormente. Desde la propia aplicación podemos acceder al código fuente o a la documentación. Y vista la aplicación, vamos a pasar a ver cómo podemos obtener estos controles. Tendríamos que irnos a la página de DevExpress y justo en la parte superior tenemos un botón Get It Free, obtenerlo de forma gratuita. En este caso ya tengo licencia, pero lo que ocurriría al no tenerla es que aparecería un formulario como el que vamos a ver a continuación. Voy a hacer logout de mi cuenta. Y en este caso, si volvemos a los controles gratuitos de MAUI, obtener de forma gratuita, tendríamos que rellenar este formulario donde pondríamos nuestro nombre, correo electrónico y recibiríamos un correo electrónico como el siguiente. Tendríamos información a cómo arrancar, a la documentación y tendríamos información de cómo instalar los componentes de .NET MAUI vía paquete Nugget. Para ello, lo que nos facilitan es un Nugget feed, una URL Nugget que tenemos que incluir en Visual Studio en herramientas, opciones. Si nos vamos a Nugget, dentro de Package Source, pulsaríamos el botón añadir, como bien nos explican en la documentación. Documentación que combina, está bien organizada, estructurada de una forma sencilla, con un arranque, divisiones luego por cada uno de los controles que hemos visto. Y con respecto al arranque, podemos ver cómo registrar el Nugget. Tenemos un vídeo, pero la información directamente es irnos al Nugget Package Manager, Package Source y añadir directamente la URL que hemos visto. Una vez que hemos añadido la URL, lo único que tendríamos que hacer es instalar los paquetes Nugget. Si nos vamos a la aplicación de ejemplo, en dependencias gestionamos los paquetes Nugget, vemos los paquetes instalados y vemos que tenemos instalado una serie de paquetes. Los paquetes están organizados por bloques de controles. Es muy interesante porque en el caso de querer solo utilizar un único control, por ejemplo, solo tener que utilizar el Collection View, nos evita incrementar el tamaño de nuestra aplicación con, por ejemplo, todo el código relacionado con el data grid. Los controles están divididos por bloques, por ejemplo, todo el conjunto de editores, es decir, todos los controles relacionados con formularios, capturar información de formularios están en una misma librería. Todo el conjunto de información de gráficas está en una misma librería, es decir, no está dividido todo el conjunto de librerías a una librería por cada una de ellas, pero sí que es cierto que están divididos de forma lógica por bloques.
de forma que podemos añadir o no estos paquetes en base a los controles que queramos. Estos paquetes vienen de la fuente que ya hemos añadido, que en mi caso es devexpress.net MAUI, y una vez añadidas tenemos acceso e instalamos los paquetes de forma habitual, pulsando el botón Install, como realizamos con cualquier otro paquete. Una vez añadido los paquetes, lo siguiente que tenemos que hacer en nuestra aplicación es irnos a nuestra clase MAUI Program y utilizar useDevExpress, la extensión useDevExpress. Por cada uno de los conjuntos de controles que hemos visto anteriormente, es decir, por cada uno de los paquetes nuggets diferentes que hemos visto, con el paquete para gráficas, el paquete para el Collection View, el paquete para el Data Grid, tenemos que utilizar una extensión en concreto, useDevExpress, Data Grid, useDevExpress, Collection View, etcétera, etcétera, en nuestra aplicación en caso de querer utilizar ese control o ese conjunto de controles, como puede ser el caso de todo el conjunto general de controles o todo el conjunto general de editores. En este caso, en la demo se utilizan absolutamente todos los controles, por lo cual tenemos el uso de todos. Por último, lo que tendríamos que hacer es irnos, por ejemplo, vamos a ver el Collection View, vamos a analizar ligeramente el código de algunos de los controles. Vemos, por ejemplo, en la página Contacts View, que tenemos el uso del control DX, Collection View, haciendo uso del namespace DX de DevExpress. El namespace DX es cmas.devexpress.com MAUI. Añadiríamos este namespace YAML y a partir de aquí tendríamos acceso a utilizar todo el conjunto de controles de DevExpress. Vamos a ver el uso, por ejemplo, del Collection View y es bastante sencillo. Collection View de DevExpress. Las propiedades básicas son Item Source, Item Template. Por supuesto, como Item Template podemos utilizar un Template Selector en el caso de querer utilizar diferentes plantillas. Si queremos utilizar, por ejemplo, una plantilla diferente por teléfono y tableta, podemos utilizar un idiom. Podemos, por supuesto, tener colecciones horizontales utilizando la propiedad Orientation. Tenemos opciones para pull to refresh con la propiedad isPullToRefreshEnable a true. Y luego tenemos propiedades para gestionar si se está refrescando y qué hacer cuando se refresca con el comando pull-to-refresh-command. De igual forma, para cargar más ítems, tenemos la propiedad isLoadMoreEnable a true si se está refrescando y la propiedad el comando loadMoreCommand para cargar más elementos. Luego tenemos opciones más avanzadas, como por ejemplo, aquí tenemos un Collection View, donde tenemos un Item Template, justo aquí, que es un Template Selector. Y dentro de ese Item Template Selector utilizamos el Swipe Container, que hemos visto también anteriormente, para poder hacer swipe, donde tenemos el contenido, el Item View, y luego tenemos Start Swipe Items, items a la izquierda, End Swipe Items, items a la derecha, donde podemos gestionar si se pulsan o no con eventos como el evento tab o con comandos como el evento command. Este sería un poco el control Collection View. Luego tenemos dentro de charts bastantes gráficas, por ejemplo las gráficas con líneas. Tenemos el control Chart View, que es el genérico, que nos permite dibujar charts, gráficas. Luego tenemos la propiedad series, donde definimos si vamos a dibujar líneas o si vamos a dibujar, por ejemplo, barras. En este caso vamos a utilizar un line series. Y luego podemos tener acceso a la leyenda, donde tenemos un control de tipo legend, donde podemos realizar diferentes personalizaciones. Podemos personalizar el eje X, el eje Y, con diferentes opciones de formato, títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una enorme cantidad de gráficas, pero te puedes hacer una idea de cómo vienen funcionando. Luego hemos visto también el control, por ejemplo, Preview. El control Preview es este que tenemos justo aquí. Como puedes ver, todos los controles de DevExpress empiezan por DX, DevExpress, el control Preview, donde las propiedades fundamentales, Item Source, Item Template. Cada Item Template utiliza un Data Template con un Tree Node View, que es un control que define cada nodo, que nos permite, por ejemplo, personalizar el icono, si se permite expandir o no. Tiene propiedades con diferentes opciones, como por ejemplo añadir swipe items para hacer swipe, por ejemplo, para eliminar un elemento, etcétera, etcétera. Luego hemos visto dentro de
Schedule, todas las opciones relacionadas con la vista de agenda View, o el calendario, que en este caso sería el Month View. Hemos visto también el Day View, hemos visto el Week View, que lo tenemos justo aquí. Todo el conjunto de opciones tiene una propiedad Data Storage que permite tener un Data Source que define el conjunto de appointments o elementos incluidos dentro de la agenda en las diferentes vistas. Tenemos más opciones como controles de Tab View, tenemos más opciones como controles con editores. Dentro de los controles de editores hay una enorme cantidad de controles, por ejemplo, para capturar texto, el control TextEdit, los diferentes sliders que hemos visto anteriormente, con el Dex Slider, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, tendríamos que registrarnos. Esto nos haría tener un acceso a un correo donde tendríamos acceso al enlace con la URL del paquete Nugget. Lo añadiríamos directamente en Visual Studio o como fuente de nuestro proyecto. Instalaríamos los paquetes Nugget, inicializaríamos en Maui Program cada una de las opciones necesarias en caso de cada uno de los controles que necesitemos utilizar. Definimos el namespace de DevExpress, que es este justo que tenemos aquí, y a partir de ahí mi recomendación es hacer una mezcla entre este ejemplo, que como ya hemos visto podemos obtener de diferentes fuentes. Recomiendo directamente ir a GitHub para obtener el código fuente, y luego la documentación, que es bastante buena. Por ejemplo, para utilizar el control shimmer, pues nos indica cómo añadirle una vista, a descargar los controles, añadir el paquete Nugget, todo lo que hemos visto a partir de aquí. Tendríamos un ejemplo con el código, tenemos bastantes GIF, incluso vídeos, indicando cómo funciona un poco todo y dándonos siguientes pasos en el caso, por ejemplo, de que queramos realizar una personalización, por ejemplo, del efecto wave, el efecto de carga, el ángulo, la opacidad, etcétera, etcétera. Todo con diferentes GIF o imágenes indicándonos qué se realiza con cada una de las propiedades, y por supuesto con códigos de ejemplo que directamente podríamos copiar y pegar en nuestro ejemplo. Hasta aquí un poco el vistazo a todos los controles de DevExpress. Me parece una opción sumamente interesante, ofrece una amplitud bastante grande de controles de una calidad muy buena, con una documentación excelente. Si quieres ver alguno de estos controles en concreto, o si quieres que realicemos, por ejemplo, un UI Challenge, un reto de crear una UI en concreto utilizando alguno de estos controles, o realizar un análisis más detallado de los controles, por ejemplo, rendimiento o algo en concreto, no dudes en dejar tus comentarios en el vídeo. Y llegamos al final del vídeo. Espero que el contenido te haya sido de utilidad. Si es así, recuerda darle al like y también puedes suscribirte para no perderte las notificaciones cuando se libere nuevo contenido. ¡Hasta pronto!